Buenos días, mi nombre es Sara Sánchez Rebolledo, soy de la CIPA 7, esta CIPA está conformada por Lady Vanessa y por Verónica Barreto. El día de hoy queremos compartir una reflexión sobre dos temas que nos invitan a pensar en el futuro de la educación y el ser humano. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿creen que la genética tendrá algún impacto al identificar características del desarrollo integral en los niños? Y la segunda es: ¿está el licenciado en educación infantil preparado para acompañar a los niños con discapacidad motora o cognitiva? Si los educadores seguimos formándonos desde la pedagogía y los valores, estaremos preparados para acompañar a cada niño en su desarrollo sin importar sus diferencias, porque cada niño tiene un potencial único que merece ser descubierto, no definido por sus genes, sino por sus sueños y oportunidades. La educación del futuro empieza con nosotros aquí y ahora. El futuro de la educación y genética dependerá de cómo los seres humanos dedicamos a usarlas, con conciencia o con egoísmo. Las cuestiones nos llevan a reflexionar sobre la ciencia y la pedagogía ética se unen para construir la educación más humana y más justa. En el futuro, la genética probablemente jugará un papel muy importante en la identificación de las características del desarrollo de los niños. La ciencia avanza tan rápido que ya es posible conocer predicciones genéticas que influyen en la salud, en la conducta o incluso en algunas habilidades conductivas. Esto podría ayudarnos a detectar dificultades del aprendizaje o del desarrollo desde muy temprano, permitiendo una intervención oportuna y personalidad. Por ejemplo, podríamos diseñar estrategias pedagógicas adaptando a cada niño, respetando su ritmo y su estilo de aprendizaje. Sin embargo, también debemos pensar en el riesgo ético y social. Si se usa mal esta información, podría generar discriminación, etiquetas o desigualdad entre los niños. Por eso creo que la genética puede ser algo muy positivo, pero solo si se utiliza con responsabilidad, sensibilidad y respeto por la diversidad humana. La genética no debe definir el destino de un niño, sino ser una herramienta para acompañarlo mejor en su desarrollo integral, físico, emocional, social y cognitivo. El verdadero reto estará en cómo los educadores y la familia usan ese conocimiento, no para juzgar, sino para proteger las capacidades de cada niño. Es importante que un licenciado en educación infantil se prepare para trabajar en todos los ámbitos, pues incluyendo la inclusión, porque su labor va más allá de enseñar contenidos, es formar parte del desarrollo integral de cada niño, como lo decía anteriormente, y la inclusión educativa pues garantiza que todos los niños y las niñas, sin importar las condiciones o capacidades, tengan las mismas oportunidades de aprender, de participar y de desarrollarse en un ámbito respetuoso y equitativo. Un educador infantil preparado reconoce y valora la diversidad, adapta las estrategias según las necesidades individuales, fomenta también los ambientes empáticos y seguros, donde todos los niños se sientan seguros y se sientan aceptados de cierta manera. Bueno, también trabajan en equipos con las familias, brindan un apoyo integral y promueven los valores como el respeto, la tolerancia, la convivencia desde la primera infancia. Y estar preparado en este ámbito no solo es mejorar la calidad educativa, sino que también pues forma a unos ciudadanos más humanos, empáticos y solidarios desde los primeros años de vida. El licenciado en educación infantil tiene una misión fundamental en la sociedad. Él debe ser guía, debe ser acompañante y mediador del desarrollo integral de los niños. Desde la pedagogía se nos forma para comprender los procesos de crecimiento, de emociones y de la manera de aprender. Pero cuando se trata de niños con condiciones de discapacidad motora o cognitiva, no es lo mismo, es un reto mayor y no basta solamente con conocimiento básico, se necesita una formación continua, con ética y sobre todo con gran sensibilización humana. Considero que la formación universitaria nos da una base sólida
Siempre debemos seguir preparándonos, debemos conocer estrategias de educación inclusiva, recursos tecnológicos adaptados, formas de comunicación alternativa y herramientas para trabajar en equipo con otros profesionales, como los terapeutas, los psicólogos, los fonoaudiólogos. Además, es necesario desarrollar empatía, paciencia, creatividad, porque cada niño es diferente y su proceso de aprendizaje también lo es. Entonces, prepararse no significa saberlo todo, sino estar dispuesto a aprender constantemente para responder a las necesidades de cada niño desde el amor, el respeto y la inclusión. Aquí un video de referencia. Muy bien. Era marzo 1998 cuando mi ahora esposa Ingrid me importó a México. Y recuerdo que mis papás cuestionaban mucho mi decisión de mudarme a México. Me decían, ¿qué puede haber para ti en México? Digo, Ingrid, obviamente, la conocían y la querían mucho, pero me decían, ¿qué puede haber para ti en México? Ni hablas español. Y decía yo que seguramente se trata de una importación temporal, unos 2 años y luego regreso. Pero ya pasaron 25 y aquí sigo, todavía. Pero siento que aquí en México he encontrado un lugar ideal para mí, para poder desarrollar mis pasiones por la música y por la educación. La pasión por la música nació desde muy joven cuando encontré los viniles de The Beatles que mi mamá había comprado cuando ella era joven. Pero me tardé mucho en poderme dedicar profesionalmente a la música y cuando sucedió no fue como artista, lo cual había sido mi sueño de joven, sino como educador. En el 2009 abrí la primera franquicia de School of Rock aquí en Monterrey junto con mi socio Alejandro y unos 2 años después abrimos otra escuela más en la Ciudad de México y desde entonces he podido formar parte del proceso formativo de centenas de jóvenes, niños, adolescentes y adultos buscando formarse en la música, algunos de los cuales hoy en día se dedican profesionalmente a la música, pero el objetivo de School of Rock nunca fue formar músicos profesionales, sino acompañarlos en su proceso para desarrollar habilidades de comunicación, de trabajar en equipo, encontrar un lugar donde pueden sentir pertenencia y vencer el miedo de pararse en el escenario. Y aquí estoy con algunos de ellos. Esto fue en marzo, este año, cuando fuimos a la Ciudad de México para presentarnos en Vive Latino, que obviamente fue una gran experiencia, no solo para ellos, sino también para mí. Y desde entonces he podido observar adolescentes transitar de secundaria a preparatoria para luego escoger una carrera profesional. Y todo eso nos ha dado la oportunidad de observar y de reflexionar. Reflexionamos sobre cómo es que en School of Rock todos comparten la misma pasión por la música, pero todos avanzan a diferente ritmo. Y no me refiero al ritmo musical, porque si tocan diferentes ritmos, cuando tocan una canción, pues suena muy, muy mal, sino que todos necesitan su tiempo en su proceso de aprendizaje. Y por eso trabajan en grupo, pero también de manera individual para atender necesidades específicas. Y aquí nos dimos cuenta que hace falta una nueva escuela, una preparatoria centrada en el estudiante, con un enfoque personalizado, y así nació Land School. Y empezamos este proceso de creación de esta nueva preparatoria haciéndonos varias preguntas. Una era, ¿qué oportunidades tienen hoy en día los jóvenes o los estudiantes para avanzar a su ritmo en la escuela? Otra era, ¿es posible tener un impacto positivo en el desempeño académico de un estudiante al cambiarlo de ambiente? Y otra, más grande, más profunda, era, ¿cuál es el rol de la escuela? Y voy a contestar la última primero, y para eso necesitamos regresarnos a la revolución industrial en el siglo XVIII y entender el impacto que tuvo en la educación en el siglo XIX.
Como consecuencia de la revolución industrial se creó la necesidad de formar trabajadores para satisfacer las necesidades de las fábricas. Y así nació la educación industrializada, impersonal, eficiente y estandarizada. Pero, ¿cuáles son esas necesidades entonces que la escuela supone que debe de satisfacer en el mercado laboral? Bueno, cuando yo era joven, que ya fue hace rato, era más fácil de predecir. Pero conforme haya avanzado el tiempo, es mucho más complejo. Hoy en día existen trabajos que no sabíamos iban a existir hace 15 años, hace 10, hace 5. Y la automatización que vimos nacer con el invento de la máquina de vapor hace unos 300 años, hoy está en un proceso muy acelerado. O sea, se está creando nuevos trabajos constantemente. Y un estudio presentado este año por el Foro Económico Mundial decía que el 42% de las actividades en una empresa serán automatizadas para el año 2027. Sin embargo, el rol de la escuela sigue siendo el mismo: educarnos para estudiar una carrera profesional para satisfacer las necesidades del mercado laboral. Solo que el mercado laboral ya no sabe lo que necesita. Y eso es un problema. Pero un problema para mí más grande, hablando de la escuela, es que la escuela solamente se enfoca a desarrollar una parte de la persona. Además, lo mismo para todos y al mismo tiempo, sin tomar en cuenta las diferencias que existen en las personas en el salón de clases. Eso es un problema. Se sabe lo difícil ha sido y sigue siendo lograr un cambio. Y eso que fue hace 30 años que la UNESCO presentó un reporte sobre la educación del siglo XXI, escrito por Jacques Delors, donde decía que la base de la educación son 4 pilares: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir. Decía que los 4 son igual de importantes y tienen que guiar a la persona en su educación durante toda la vida. Entonces, ese enfoque integral, presentado hace 30 años por la UNESCO, habla sobre una educación cuyo propósito no es formar trabajadores para el mercado laboral, sino formar personas para la sociedad. Y es un gran cambio. Y si además queremos personalizar la educación, tenemos que no solamente poner la persona en el centro o el estudiante en el centro del proceso, sino también tomar en cuenta toda la persona.